Resumen imposible. Mati Colombati Te ordena las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte. Una mirada crítica de una realidad absurda. Ahí va, miércoles 12 de junio, mucha expectativa. ¿La patria no se vende? ¿La patria se vende? ¿Se define todo o no se define nada? Bueno, en un clima de incertidumbre el Senado vota la ley bases, también el paquete fiscal. La derecha radical de Milei depende de un radical por estas horas, de Martín Lustó, entre otros. El partido va a estar peleado hasta el final. Vamos a contar el caso de la senadora Lucila Crekzel, los recuerdos de la ley Banelco, los detalles de qué se vota en el Senado mientras afuera en la plaza hay una movilización que promete ser enorme con el lema La patria no se vende. Y la Argentina en loop. Mientras tanto, Luis Caputo anunció que negocia un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No estamos en el 2018, no es que volvimos en el tiempo. Sí, sucedió otra vez, Caputo anunciando acuerdos con el fondo. Javier Milei, mientras tanto, habla hoy en un esquema de sensibilidades políticas que rodean el tratamiento de la ley bases, que hable el presidente con las particularidades del personaje, es un dato político, habla 2 veces mientras se trata la ley bases en el Senado. Y esto antes de irse a Italia. Milei completa 3 vueltas y media al mundo en 6 meses. Excelente. Viajando. Julio Verne. Muy bien, ¿no? La vuelta al día en 80 mundos. Sí. Como decía Julio Cortázar. Cuando este jueves llega a Italia para participar de la reunión del G7, habrá volado más de 153.000 kilómetros desde que es presidente. Mientras tanto, también Kicillof se le planta al gobierno nacional y reclama los fondos que Milei le cortó a la provincia de Buenos Aires. Y mientras Peto Velo continúa, atravesada por el escándalo, y no reparte los alimentos a los comedores, otra novedad de las últimas horas, los jefes militares de Petri, de Luis Petri, el radical, se compran salmón rosado, asado, picada. En un rato te voy a contar esa información que también reveló el Destape. Van dejando un like y un comentario y tratamos de resumir, chicos, este escándalo permanente que es la Argentina. En un clima de incertidumbre, entonces, el Senado vota la ley bases y el paquete fiscal. El oficialismo negocia hasta último momento para lograr la aprobación de ambos proyectos. La expectativa es gigante por las reformas que impulsa el gobierno y porque condicionaron desde el propio gobierno absolutamente todo a que la ley se apruebe. La recuperación económica depende de si se aprueba o no la ley bases. La recuperación del poder adquisitivo depende de si se aprueba o no la ley bases. La salida del cepo depende de que se apruebe o no la ley bases. Que lleguen las inversiones a la Argentina y por lo tanto la recuperación económica depende de la ley bases. A punto tal que desde el Fondo Monetario Internacional también le dijeron, bueno, entonces esperemos que se apruebe la ley base para ver qué hacemos. Y es que ahí entonces empieza a generar mucha incertidumbre financiera luego de 2 semanas de movimientos con el dólar, con el riesgo país, con los bonos. Por lo tanto, que dependa todo tanto de lo que vaya a pasar en las próximas horas en el Congreso, genera también mucha incertidumbre financiera y eso, por supuesto, en última instancia siempre repercute en nuestros bolsillos asalariados en pesos. Bueno, en un poroteo que hicieron en Infobae se grafica lo pareja que está la discusión, palo a palo, situación de empate. Realmente es muy sensible todo, ¿no? La proyección de los votos es casi a favor y en contra del mismo número, con algunos en el medio, indecisos, pero el principal desafío a esta hora que tiene el gobierno es, primero, lograr el quórum. Parece que sí. Después, aprobarla en general. Parece que sí, bueno, veremos. Y después la discusión en particular. Ahora vamos a ir repasando todo eso. Durante la reunión de labor parlamentaria realizada el lunes, en el despacho de Victoria Villarruel, de la titular del Senado, vicepresidenta de la Nación, se acordó que los proyectos se van a discutir por separado. Habrá 10 oradores por interbloque para la ley bases, que van a tener 10 minutos cada uno. Esto estiman entonces que unas 7-8 horas para el tratamiento de la ley bases, luego el paquete fiscal. Después hay que sumar los miembros informantes, los cierres, etc. Estamos hablando de que esto va para largo, todo el día. Con todo así de parejo y sensible a las emociones de la política, es que Milei va a dar 2 discursos. Primero en la Expo EFI, Exposición Argentina de Economía, Finanzas e Inversiones, en el predio de la Rural, y luego por la tarde en el Congreso Económico Argentino que se realiza en el Hilton de Puerto Madero. Bueno, mucha expectativa, porque sabemos que Milei no es moderado al momento de declarar y en un marco de extremas sensibilidades políticas eso puede tener alguna repercusión
en el tratamiento de la ley. El oficialismo, mientras tanto, en las últimas horas, dice que tiene asegurada la aprobación en general de los dos proyectos, pero admitía que está obligado a tolerar modificaciones en algunos artículos y que el proyecto regrese a la Cámara de Diputados para que se trate ahí su aprobación definitiva. Entre los capítulos que están en riesgo están la reversión del impuesto a las ganancias, las facultades especiales que se le delegan al presidente, algunas privatizaciones y el régimen de incentivo a las grandes inversiones. Ya vamos a repasar bien cada uno de esos aspectos. ¿Podría haber un empate y la definición quedaría a cargo de la presidencia del Senado? Bueno, todo puede pasar. Puede ser Victoria Villarruel o Bartolomé Abdala, en caso de que a esa hora ya Milei haya viajado hacia Italia para participar del G7. Uy, Salvo que se vote antes y entonces Victoria Villarruel queda como presidenta del Senado. ¿Qué cantidad de variables está pidiendo? Muchas. Y la fragilidad de los acuerdos también es una variable a considerar. Y la desesperación del gobierno que quedaron evidenciadas en las últimas horas. Guillermo Francos hizo un desfile de gobernadores por su oficina, iban pasando, fotito, firma y a seguir, todos iban pasando, casi todos, pero se complicó. ¿Qué pasó en las últimas horas? Ordenemos esto. Novedad que llegó ayer por la tarde, los senadores del bloque de Santa Cruz, Natalia Gadano y José María Carambia, expresaron que no iban a dar quórum para el debate de la ley bases y el paquete fiscal. La decisión rompía el esquema de voluntades que había diagramado Francos y el oficialismo. Gadano y Carambia dijeron que van a mantener esa posición si antes de la ley bases no se tratan la reforma fiscal y la recomposición a los jubilados que se aprobó en diputados. Ahora, esta novedad generó muchísimo nerviosismo en el gobierno. Son del PRO, ¿no? Bueno, son anti-kirchneristas de Santa Cruz, sí. ¿no? Claro. Que por eso ahí la expectativa era que se abstengan de dar quórum, pero luego voten diferente a Alicia Kirchner para no parecerse, por sus proyecciones políticas en la provincia de Santa Cruz, a la exgobernadora, etc. Pero escuchen, este fue el momento que empezó a romper todo en las últimas horas, cuando los dos senadores anunciaban lo siguiente. Desde nuestro bloque nosotros creemos que hoy la prioridad no es la ley base. Hoy la prioridad son los jubilados y entendemos que primero debemos tratar el tema de jubilados con el paquete fiscal para el eventual caso que el paquete fiscal sea aprobado, el gobierno nacional no tenga ninguna excusa para pagarle a nuestros jubilados. Por eso les pedimos a los senadores, a nuestros compañeros, que mañana no demos quórum para que entiendan que primero se trate el paquete fiscal junto al tema de los jubilados y después ley base. La única forma de poder saber nosotros que el gobierno nacional va a cumplir con los eventuales cambios en una ley, es decir, si nosotros logramos, por ejemplo, salvar aerolíneas, logramos sacar ganancias, realmente que cumplan si primero se trata una ley, pasa a la Cámara de Origen, ellos ratifican lo que hizo senadores y después podemos tratar el resto. O si no, no hay ninguna seguridad de ningún tipo de que cumplan con los pactos ni los acuerdos. Bueno, ahí está el punto, que no son los únicos que lo vienen diciendo. Vos acordás algo con el gobierno, llamémosle francos, y luego eso no se cumple, o Milei dice, no, esto no. Entonces era muy difícil establecer acuerdos y por lo tanto darle certidumbre al tratamiento de la ley, cuando corroboraban que muchas de las cosas que acordaban, después llamaban o venía un mensaje de vuelta que decía, che, no, al final no es tan así, a Milei mucho no le gusta, bueno, en fin. Ahora, esta novedad, insisto que generó mucho nerviosismo en el gobierno, tanto es así que el jefe de gabinete, Guillermo Franco, se enteró en vivo, hablando con periodistas y no podía creerlo. Hay senadores inclusive que han llamado a no dar quórum, por ejemplo. ¿En serio? No, no sabía eso. ¿Que han llamado a qué? A no dar quórum. ¿Pero por dónde han llamado? La verdad que es una novedad eso para mí. Están convocando a no dar quórum, piden no dar quórum, no presentarse. Pero eso no sé dónde salió, no los he escuchado de ellos a esa... Es del Congreso. Bueno, yo no, con rumores no me guío. Gracias, chicos. Claro, el tema es que no eran rumores. Ya los dos senadores habían publicado un video en sus redes sociales en sus y redes. todavía no le había llegado a Guillermo Francos. Y entonces ahí, automáticamente, todas las miradas quedaron puestas en Martín Lustó. El radical Milei ahora depende de un radical. Lustó dijo que se va a sentar y entonces el oficialismo llegaría al número justo y necesario para tener quórum y el gobierno entonces, ahí sí se garantizaría la ley bases en general. Bueno, de esta manera Lustó colabora para que se apruebe la ley del gobierno, pero con cara de enojado, eso sí, muy enojado, con mucha bronca, pero se sienta. Tuiteó
en un momento de mucha expectativa y sensibilidad, Sí. voy a estar en la banca sesionando porque debemos discutir leyes que son muy importantes para el futuro de los argentinos. Trabajo y voto de acuerdo a mis convicciones, nada más. No acepto presiones de ningún tipo. Vamos a exponer el dictamen alternativo que con un gran equipo hemos trabajado en estas semanas, dice Lustó. Espero que la mayoría de los senadores pueda entender la necesidad de incluir la educación a los jubilados y la obra pública entre las bases para pensar el futuro de nuestro país. Todavía estamos a tiempo. Y ahí, en definitiva, lo que hace es convocar al resto de los senadores a bancar su dictamen. Ahora voy a ir sobre eso. Voy a dar quórum con la peor de las ondas. Con la peor de las Sí, zonas. Enojadísimo. Sí. Lustó cuenta con un dictamen de minoría que ahí promete defender en el recinto, mientras posiblemente tenga en algunos puntos, en particular el acompañamiento del peronismo. Pero mientras mantenga la silla ocupada, favorece al gobierno a que la ley salga. Es decir, que Lustó, se podría suponer, la jugó de enojado con el gobierno, enojadísimo con el RIGI, defensor de jubilados, y presentó un dictamen propio hasta que lo necesitaron y arregló. Y va a ser un poco el árbitro durante todo el día, ¿eh? Tiene un lugar ahí que era el que quería Lustó. Sí, le gusta, le gusta. Sabe que los cambios dependen de lo que hagan luego en la Cámara de Diputados, pero mientras tanto le garantiza a Milei que tenga la aprobación de su proyecto. Ahí win-win, ¿no? Todos ganan. También hizo mucho ruido ayer el caso de la neuquina Lucila Krexel. Vamos a desarrollar brevemente esto porque es muy importante para entender lo que está pasando en el Senado en general. Fue una de las legisladoras que rechazó primero hace un tiempo el DNU desregulador, que continúa vigente a la espera de diputados, pero en las últimas semanas su nombre quedó en el medio de la polémica luego de que trascendiera de que daría su voto positivo a cambio de ser nombrada embajadora argentina ante la UNESCO. Ayer, a horas de la sesión, se filtró una nota interna de Cancillería que sería el borrador del pliego para votar su designación. Y eso empezó a generar un ruido bárbaro. La negociación de Krexel habría sido mano a mano con Victoria Villarruel, la titular del Senado. Ahí la senadora neuquina, recordemos, llegó al Congreso como parte del Movimiento Popular Neuquino, consiguió su segundo mandato en la Cámara Alta de la mano de Juntos por el Cambio. Y ese cargo como diplomática en París, dicen, podría tratarse de una jugada personal, no vinculada a su espacio político. Veremos. Ahora, hay varias razones para aceptar un cargo de esas características. Un embajador ante la UNESCO recibe entre $12.000 y $15.000 por mes. Vivís Sí. en París, Sí, sí. con todos los bien. gastos pagos. Sí, parece que tenés cocinero, chofer. No tiene Linda ella- vida, yo la agarraría. En su proyección personal no tiene... Ambición de crecer políticamente. No, y no tiene la posibilidad de continuar en el Senado en el próximo mandato. Entonces, bueno, Es buen lugar, Es digamos. tentador. Es tentador. Sí, la verdad. Aparte tiene como uno de los sueldos en dólares más altos que se puede tener. $15.000. Entre 14 y 15, sí. Viola. La senadora Me Krexel gusta. habló luego de que se filtrara esta información, confirmó que hubo una oferta y una aceptación para representar a la Argentina en la UNESCO, pero agregó que no tiene nada que ver con la negociación de la ley bases. Además, toda mi formación académica está vinculada a los temas de agenda internacional. Y sí es verdad que hubo una oferta y que hubo una aceptación, pero que no tiene nada que ver con la negociación de la ley bases que se dejó en una primera instancia a los gobernadores que negociaran con el Ejecutivo. No tiene nada que ver. Hubo una oferta, hubo una aceptación, pero no tiene nada que ver. Recordemos que Krexel votó en contra del DNU del gobierno de Milei en abril. No era oficialista. 2 meses después va a ser embajador en la UNESCO del gobierno de Milei, votando a favor de la ley bases. Bueno, es raro. Es raro. Una denuncia, si esto sucede, una denuncia penal cae, pero de Maduro, pero al toque. Sí. Este intercambio de favores había sido filtrado la semana pasada por Carlos Pagni en La Nación Más. ¿Se acuerdan? Escuchá. Gran negociación en la que también interviene Santiago Caputo. Por ejemplo, en un caso concreto, consiguiendo el voto de Lucila Krexel. Lucila Krexel, senadora por Neuquén, que consigue, a cambio de su voto, que la designen, estaría por viajar como embajadora en la UNESCO en París. Gran negociadora. Bueno, nieta de Tigre. Es la nieta de Elías Zapag, que es el que le volteó a Alfonsín la ley Mucci, cuando empezó el problema del gobierno de Alfonsín. Nieta de Tigre, tiró Pagni. Claro, hay todo un linaje ahí familiar. Ahora, ¿quién filtró ayer el pliego y para qué? Es lo que no se sabe. Es lo que no se sabe. ¿Qué pasó? Porque ¿Cómo apareció eso? esto se iba a tratar la semana que viene.
era hasta ayer un rumor y aparece el pliego. Entonces tiene que salir Crexel a decir, sí, me lo ofrecieron y lo acepté, pero no tiene nada que ver con la ley. Ahora es de votarse la ley. Bueno, entonces si la senadora vota a favor y luego se va a París, no van a quedar muchas dudas de que negoció su voto a cambio de ser embajadora ante la UNESCO. Es muy difícil explicar lo contrario, ¿no? Y la verdad que es muy junto las dos cosas, van muy juntas. El tema es quién lo filtró y para qué, ¿no? Para generar qué. ¿Vos estás diciendo que puede haber disputas internas adentro del gobierno y medios serviciales? Y viste cómo están las Bueno, cosas. eso sale de Cancillería, ¿no? Y no se sabe. No está confirmado. También es cierto, para bajar un poco el tema de la expectativa de quién filtró, ¿no? Sí. Que pudo haber sido cualquiera, porque eso creo que entra en el circuito del GDE. Entonces, digamos, hay acceso para quienes trabajan. No, por eso digamos. no se sabe quién. No se sabe si fue Puede ser. Diana Mondino, si fue el oficialismo, si fue alguien en la oposición para condicionarla. No se sabe. Pero alguien lo filtró antes de tiempo, ¿no? El senador Mariano Recalde dijo que hay muchos senadores que están en contra de la ley base, pero que van a terminar votando a favor, y que algunos por disciplina partidaria y que otros, caso Crexel, lo van a tener que explicar. A ver. De Lustó, porque si termina siendo el que le da el quórum para que se trate la ley, de la cual él está en contra, es una postura medio rara, no termina de cerrarme, ¿no? Hay muchos senadores que están en contra, y algunos lo han dicho públicamente en las comisiones, pero que van a terminar votando igual. Algunos por disciplina partidaria dijeron, bueno, y después... Y otro por embajada. Después el resto lo van a tener que explicar. No, en serio, es muy serio. Desde la ley Banelco, ahora la ley UNESCO... Está bueno. Está bueno. Es una figura, digo, es una situación que hay que analizarla si no entra en el Código Penal. Bueno, ahí ya empezó a circular el chiste de la UNESCO y la Banelco, lo que fue la ley Banelco y lo que sería hoy la ley UNESCO, y entonces ya está en redes el UNESCO con el logo y la forma de lo que era Banelco. ¿Qué fue la Banelco? Para los más chicos, muy brevemente. La ley Banelco fue una ley de reforma laboral aprobada en el año 2000, en abril de 2000, durante el gobierno de Fernando de la Rúa, que recibió ese nombre debido a las acusaciones de corrupción que se hicieron sobre el gobierno, que habría pagado sobornos a senadores para que votaran a favor de esa reforma laboral. La ley fue aprobada con el apoyo de la Unión Cívica Radical, que gobernaba en ese momento, con apoyo también de la CGT, en definitiva parte también del sindicalismo se había ordenado, y fue muy criticada por los opositores al gobierno, quienes acusaron de, con la ley, favorecer a los empresarios y perjudicar a los trabajadores, con reformas algunas muy similares a las que se estaban tratando actualmente, y esa normativa marcó el principio del fin político para la alianza, terminó en la renuncia del vicepresidente Chacho Álvarez, ¿se acuerdan? Y la ley Banelco finalmente fue derogada en 2003 durante la presidencia de Néstor Kirchner. Bueno, pasemos ahora a las últimas novedades. Acaba de hablar el presidente del bloque radical en el Senado. Vichy dijo que el radicalismo va a intentar excluir Aerolíneas, Correo y los medios de la privatización, pero que van a votar a favor de las facultades delegadas. Con muchas dudas, dijo. A ver. De ahí lo último que estuvimos trabajando fue algo que no nos convenció, que es la cuestión de las privatizaciones. Tuvimos malas experiencias. Estamos... la verdad que convencido que hay que bajar el gasto público, pero sin lugar a duda hay que hacerlo bien, y las privatizaciones, el caso de Aerolíneas, de Correos, Aerolíneas, Correos y probablemente los medios, vamos a tratar de buscar excluirla y pretender una nueva propuesta al respecto, ¿no? Y probablemente algunos senadores voten en contra de las privatizaciones, eso va a pasar. No, la verdad que Martín Lustó, el senador Lustó, de un primer momento marcó sus diferencias y estaba la duda de hacer su propio dictamen. Evidentemente no le conformó las modificaciones que se lograron y hizo su propio dictamen. Bueno, obviamente. Usted mencionaba privatizaciones. Facultades delegadas. ¿Es un tema que los senadores lo van a votar a favor? ¿Cómo va a funcionar? El bloque del radicalismo va a votar a favor la facultad delegada, con muchas dudas, por supuesto. Necesitamos tener un presupuesto, porque eso es lo que nos ayuda también a controlar al gobierno. Pero en este momento creo que la Argentina necesita que el gobierno tenga una ley y que pueda avanzar en lo que se propone, porque es lo que votó la mayoría de los argentinos. ¿El dictamen en minoría de Lustó tiene consenso dentro del bloque radical? ¿El dictamen en minoría que presentó el senador Lustó tiene
No, el dictamen de mayoría es el que tiene consenso dentro del bloque de la Unión Cívica Radical. Hubo al voleo una pregunta que no respondió, que es si tienen muchas dudas, ¿para qué lo van a votar? Sí. Que hace un periodista de fondo y eligió responder otra. ¿Van a votar las facultades delegadas a Milei? Con muchas dudas. Con mucha duda, y bueno. Bueno, ¿no tuviste dudas a veces? Muchas veces, pero no para delegarle facultades a Milei. Bueno, pero hay muchas cosas que por ahí te dan dudas y las haces igual. No lo puedo creer. Habló también esta mañana con Eduardo Feynman, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, quien podría llegar a, en caso de que haya empate, en caso de que Milei ya se haya ido de la Argentina y por lo tanto Villarroel quede a cargo de la presidencia, ser el Cobos. Bueno, recordaron justamente el voto de Cobos con Feynman. A ver qué dijo. Eso está garantizado. O sea, 37, según usted, 37 van a estar sentados para iniciar la sesión. Fue un compromiso de ellos ayer por la tarde a última hora, o sea, en definitiva, me permite estar tranquilo. Ok. Y en cuanto a la ley en general, después cuando se trate y se llegue a votar, ¿tendrán ese número mágico de 37 o 38? Nosotros estamos confiados de que sí, pero honestamente en política alguien supo decir que el arte lo posible, esto es dinámico, estamos tranquilos, no creo que ellos, los del conglomerado de 33, no creo que sumen mucho más voluntades, y si alguien quiere sumar voluntades con ellos, bueno, que se hagan cargo ante la historia. Ok, si suman 3 más, es 36 a 36 y usted define. Ahí estaríamos todos tranquilos, porque si me tocara definir a mí, o en primer lugar le tocara definir a Victoria Villarroel, creo que la ciudadanía sabe claramente que nuestro voto va a ser positivo a favor de la ley. O sea, su voto será sí positivo, no como Cobos. Tal cual, sí positivo ha sido mi mensaje que voy a transmitir, si tengo esa posibilidad histórica. Bueno, ahí dejan abierta la posibilidad de que efectivamente tenga que haber un desempate. Dijo el arte de lo posible, ¿no? La política es el arte de lo posible, todo para decir no sabemos qué carajo va a pasar, la verdad. Y esto es minuto a minuto. Ni el oficialismo sabe cómo va a terminar esta historia en el día de hoy. También habló José Mayans, el presidente del bloque de Unión por la Patria. Dijo, entre otras cosas, que Milei ya se comió 2 partidos, el PRO y la UCR. Lo tenemos a Mayans para escucharlo. Y la verdad, este hecho de que se presenten un pliego para embajadores, ¿verdad? Verdaderamente es un cambio de figurita que han hecho, ¿verdad? Entonces se ha puesto a repartir el gobierno con tal de tener una ley que para mí obviamente es inconstitucional. Lo hacen con el apriete a varias provincias en materia del endeudamiento que tienen las provincias. Ustedes vieron lo que pasó al principio con Nacho Torres, que obviamente lo bajaron de un plumazo. Y también lo que ha pasado con otras provincias en materia de obra pública. Hay algunos que dicen que tuvieron, por ejemplo, una rotonda, ¿verdad? Entonces, bueno, negociaciones que son incompatibles con una ley en donde está en juego prácticamente la soberanía de la República Argentina. ¿Cómo? Facultades delegadas. No, estamos en contra de las facultades delegadas. Inconstitucional, aparte es inconstitucional. La Unión Cívica Radical va a apoyar facultades delegadas. Bueno, la Unión Cívica Radical es prácticamente parte ya en este momento del grupo Milei, así que bueno. Milei ya se comió 2 partidos, el PRO y la Unión Cívica Radical. Da la sensación que hoy no va a haber ley. ¿Cómo? Da la sensación que hoy no va a haber ley. Yo creo que puede haber rechazo, ¿verdad? O puede haber ley con reforma que va a diputado. Senador, ayer el... Bueno, ese es el pronóstico del peronismo entonces. Rechazo, difícil, pero está todo tan abierto que no se descarta. Difícil que haya un rechazo. Por lo tanto, la proyección es aprobación de la ley en general y muchas modificaciones en particular, ahí más en acuerdos con Lustó y el peronismo. De todas formas, ustedes escucharon, ¿no? Mayans dice, Milei ya se comió a la UCR y al PRO. Entonces también, ¿cómo después de eso vas y te sentás a charlar con la UCR? Sí, claro. Sí, también. Está difícil, está muy sensible todo, ¿no? Todo es minuto a minuto, el partido está abierto y también van pasando cosas insólitas, ¿no? Como que, por ejemplo, en el Congreso los periodistas confundieron a Florencia López, senadora de La Rioja por Unión por la Patria, con la futura embajadora Lucila Querexel. A ver. Muchas cosas en torno a usted con el tema de la postulación, del pliego presentado. ¿Qué tiene para decir al respecto?
es respecto de, no sé si están confundidos, yo soy la senadora Florencia López de la provincia de La Rioja. Le digo eso. Parece que me confundieron con Crexel. Bueno, estamos... para que la confundamos, senadora. Senadora, ¿no tiene planeado ser embajadora? No tengo planeado. Sí, es grave la situación. Yo no sé si la senadora ya hizo alguna expresión al respecto. No, momentazo. Excelente el periodista que preguntó. ¿Y usted no tiene pensado ser embajadora? Fue un gran momento, ¿no? Necesitaba un remate el momento. Muy buen momento. Y la confusión, hay un aire, hay como un parecido, ahí se la confundieron. Bueno, gente, así están las cosas. En lo que se refiere entonces a qué se vota en el Senado, en lo que tiene que ver con facultades delegadas, el proyecto que llega del oficialismo está bastante lejos de lo que había mandado en diciembre, ya que le recorta bastante. Las facultades son solo por un año y renovables por el Congreso. De todas formas, el sector es como el peronismo, y escuchaba a Mayán que dice, si inconstitucional no lo vamos a votar. Después está muy picante el tema privatizaciones. Primero, se limitó la facultad del Poder Ejecutivo para intervenir los organismos públicos, se bajó a 9 de las originalmente 41 empresas que el gobierno quería privatizar. Se estipula en el proyecto del oficialismo la privatización total para Aerolíneas Argentinas, Radio y Televisión Argentina, Intercargo, Energía Argentina, entre otras. En este punto, son varios los senadores que están en contra de privatizar Aerolíneas y Radio Nacional, lo que hace que aún se siga, también el Correo, se siga negociando la posibilidad de quitarlos del listado ya en el recinto luego, en la votación en particular, que era lo que escuchábamos ahí el presidente del Bloque Radical. También se cambió a que algunas empresas pasen a ser posibles de ser privatizadas de manera parcial o concesionadas. En esa lista quedaron AISA, otra vez. Ahí está la posibilidad del Correo, que algunos quieren quitar, de la posibilidad de privatizarlo. Mientras tanto, el gobierno ya avanzó en el vaciamiento del Correo justamente para luego privatizarlo. Después está también Belgrano Cargas, SOFCE, la Sociedad Operadora Ferroviaria, Corredores Viales, etc. Acá la mayor discusión va a recaer en el caso del Correo, en donde especialmente los patagónicos y los del norte advierten en la necesidad de que sea público el servicio de correo para que se asegure la llegada a todo el país. Algo que los privados luego no hacen, por supuesto. No te va a un correo privado a un pueblito para que la jubilada cobre su pensión, ¿no? Sí, aparte veíamos también en los videos que se difundieron cuando cerraron algunas oficinas que los correos no solo cumplen la función de correo, pagan jubilaciones, es otra cosa que para los pueblos chicos es muy importante. Y en algunos lugares a veces es un tipo a cargo de la oficina del correo y nada más, como se vio, ¿no? Sí. Bueno, ahí va a estar pendiente también, atención al momento de privatizaciones cuando se vote. ¿Qué pasa con el RIGI, el famoso RIGI, el régimen de grandes inversiones, etcétera? Bueno, uno de los momentos que seguramente se llevará buena parte del tiempo del debate va a ser este. El régimen de incentivo de grandes inversiones. Acá la oposición reformuló un artículo, el artículo 163, que declaraba nulo de nulidad absoluta toda norma provincial que se oponga al RIGI. Bueno, en este caso quedó que solo aplica a aquellas jurisdicciones que decidan adherir al régimen. Entonces, voluntad de las provincias adherir o no, o rechazar o no la implementación del RIGI en sus territorios. Eso va a generar que algunas adhieran y otras no, y por lo tanto... sí, rarísimo también. ¿no? Desigualdad también en la competencia y en la proyección, ¿no? de esas provincias. Bueno, se eliminó también el artículo que establecía que a partir del tercer año no había imposibilidad para el giro de dividendos y utilidades de las compañías que estén en el RIGI. Y acá hay diferencias, incluso en el peronismo. Por eso hay que ver minuto a minuto qué va a pasar con mucha sensibilidad. Veremos cómo van a votar los senadores de las provincias que gobiernan Osvaldo Jaldo, Tucumán, Raúl Jalil, Catamarca, Gustavo Sáenz, de Salta. Hay expectativa puesta ahí con qué sucede. Bueno, después está el paquete impositivo. Se incluye, por ejemplo, algo que en diputados había sido eliminado y había sido una muy buena noticia, la eliminación en diputados, de la eliminación del monotributo social. Sí. Y al mismo tiempo se incrementan los techos para cada una de las categorías. Los monotributistas son la casta en la Argentina, como todos saben, ¿no? Sí, por supuesto. Nadie lo niega. Un video publicado por la diputada Natalia Saracho, de Unión por la Patria y Frente Patria Grande, explica qué es el monotributo social y a quiénes perjudicaría su eliminación. Edi tiene 50 años. Es vendedora feriante y tiene que levantarse día a día para que a sus 2 hijos no les falte la comida. Si ella no sale a trabajar, no comen en su casa. El monotributo social es una herramienta que le permite a personas con bajos ingresos poder acceder a derechos básicos como la salud mediante una obra social, tener aportes para su jubilación, acceder a créditos y tener acceso a la formalidad.
La ley Bases elimina el monotributo social, dejando a la deriva a más de 600.000 trabajadores y más de 400.000 familiares de esos trabajadores. Muchos de estos trabajadores, como Eddie, tienen ingresos por debajo de la línea de pobreza que a lo mejor no superan los 200.000 pesos. Si la ley Bases se aprueba en el Senado, 1.200.000 personas quedan expulsadas y abandonadas por el Estado. Esta libertad no avanza, solo destruye. No a la ley Bases. Bueno, ahí vieron, ¿no? 600.000 personas que tienen un monotributo social, la mínimo, la base de la pirámide, que se verían perjudicados directamente por la eliminación del monotributo social, ¿no? Sí. ¿No parece haber explicaciones razonables de por qué eliminar el monotributo social? Realmente no. Algo que había logrado en diputados Itaí Ackman, luego de explicarlo bien, de decirle a los opositores, me parece que esto no lo están viendo, no se están dando cuenta, y ahí la oposición y el oficialismo, Libertad Avanza, tomó la decisión de pasar a revisión ese asunto, y entonces lo habían quitado la eliminación del monotributo social, que se vuelve a poner ahora en el dictamen del oficialismo en el Senado. Sí, que además es eso, digamos, como el del discurso del propio gobierno hablando de esa gente, que los trabajadores informales, cómo llegar a formalizarlo. Esta gente evidentemente no puede pagar un monotributo mayor que ese. Bueno, después está el tema ganancias. Los patagónicos lograron una mejora en el piso en donde se aumenta el mínimo no imponible para las provincias de La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut y Santa Cruz. Tierra del Fuego queda exento. Bueno, veremos qué pasa. Por último, también está el blanqueo de capitales. La oposición impuso también cambios que extiende de 5 a 10 años la imposibilidad de los que son o fueron funcionarios públicos, incluyendo hermanos, cónyuges, convivientes, padres o hijos de funcionarios. También se eliminó del listado a blanquear las criptomonedas. Modificaciones que fue logrando la oposición en el dictamen del oficialismo, que es el que, si hay quórum, es el que se va a votar, ¿no? En el Senado. Sí, en el Senado. Después, y que después tiene que pasar de vuelta por diputados. Sí, no, y después estoy hablando del dictamen hasta ahí, del oficialismo en la general. Después, las modificaciones que se van a hacer cuando pases a la votación en particular, y ahí el juego del arbitraje de Lustó con el peronismo, que es lo que se viene. El otro dictamen que va a ser puesto en tratamiento, si es que el oficialismo no consigue los votos suficientes, es el de Martín Lustó. Si se trata del dictamen del oficialismo, el texto alternativo de Lustó es el que empieza a jugar en la particular después, de alguna forma, ¿no? Bueno, ahí presentó Lustó un dictamen propio donde propone cambios en la versión oficial, ya que entiende que hasta ahí las modificaciones de las que venimos hablando son cosméticas del oficialismo, y explicó por qué presenta un proyecto alternativo, entre otras cosas para asegurarse que los jubilados no sigan eligiendo, dijo, entre comprar medicamentos o comida, en un video que publicó en sus redes ayer a la tarde. La ley base del oficialismo no tiene actualización de los saberes jubilatorios. Eso significa que mes a mes van a perder con la inflación y van a tener que optar entre comprar medicamentos o pagar la luz. El dictamen que acercamos tiene una recomposición de los saberes jubilatorios y además nos aseguramos que nunca más pierdan con la inflación. Nuestro dictamen no es una batalla parlamentaria, es una respuesta técnica y racional a un proyecto de ley que beneficia mucho a unos pocos, pero puede traer dolor a millones de argentinos. Creo que con pocos detalles de redacción corregimos lo que trajo el oficialismo y podemos hacer mucho bien por el país. Bueno, y ahí las críticas a Lustó desde sectores que se oponen a la ley es: si te parece tan malo el proyecto, ¿por qué das quórum para que se trate? Sí. La respuesta es: damos quórum para que se trate, le introducimos un montón de modificaciones y sale una ley mejor. Sí. Bueno, en esa discusión están las distintas oposiciones. Igual por momentos, digamos, en otros discursos de Lustó parecía que estaba mucho más en contra de lo que parece en este video, que habla de pequeñas correcciones de redacción que hacen una ley mejor, digamos. Sí. Bueno, después hay las principales diferencias, y que creo que ahí es donde hay que apuntar lo que vengo contando de qué va a pasar en lo particular, es la eliminación de las emergencias, por lo tanto de las facultades delegadas. Y hay que ver, si le elimina las facultades delegadas al presidente, si Milei dice, bueno, métanse la ley en el ojete. El factor emocional, de vuelta. El factor emocional Milei, también en consideración. Después las privatizaciones. En el dictamen de Lustó, por ejemplo, se excluye Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino, Radio y Televisión Argentina, y obliga, para el resto de las empresas, al Poder Ejecutivo a presentar ante la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones una propuesta para la privatización de lo que quiera privatizar. Claro, de a una. Digamos. Después se incorpora la nueva fórmula de movilidad jubilatoria que ya recibió media sanción de diputados, el financiamiento de las universidades, sube el piso de ganancias. Todas esas son las propuestas de Lustó. Si hay
quórum, es decir, si Lustó da quórum, hay sesión. Sí. Si hay sesión, el proyecto en general muy probablemente se apruebe. Ok. Después, en la votación en particular, Lustó y el peronismo podrían acordar modificaciones en los artículos de delegación de facultades, privatizaciones, RIGI, etc. Y ahí entonces pasa a la Cámara de Diputados con esas modificaciones. Consulta, digamos, las modificaciones que se propongan durante, ponerle que, bueno, cuando se vota en general, Sí. llegamos a particular, ¿son todas, tienen que ser del otro dictamen de Lustó o se puede proponer otra cosa No sé. que no esté ahí, en ese otro dictamen? Parece que ya está todo charlado, ¿no? Si no es del dictamen de Lustó, es algo con lo que se puedan poner de acuerdo ahí en el momento. Ok, ok. Pero no creo que lleguen al momento de votar con una negociación. Mati, ya está charlado ¿qué? de antes. Sí es importante destacar que después queda la validación, el check final del regreso a la Cámara de Diputados, ¿no? Y en ese sentido, hay una cuestión de números, de cuánta gente, digamos, de cuántos senadores votan cada una de esas Sí. modificaciones para que después ese número se tiene que replicar en diputados para convalidarlo. Para ¿no? que- 2/3 de las cámaras, etcétera. Exacto. Para que luego diputados no rechace las modificaciones, esas modificaciones tienen que tener 2/3 de la Cámara del Senado hoy. Ok. Que las va a tener porque si logran las modificaciones... ¿Qué número sería más o menos? 37. Sí, 37. 37. Que es Unión por la Patria más Lustó y 2-3 radicales y alguno más que ande ahí según qué artículo con ganas de acompañar o no acompañar. Por O eso sea, va a ser muy fino artículo por artículo ver si Claro. luego de la votación en general, insisto, suponiendo siempre que alcanza el oficialismo el quórum, aprobar la general y después en particular es voto a voto cada artículo, ver si en cada uno de esos episodios entonces llega la oposición, Lustó y el peronismo, con los números para introducir modificaciones. Y la lectura es, si se aprueba por el 2/3 Sí. de la Cámara de Senadores, cuando pase a diputados va a ser mucho más difícil conseguir ese número para, digamos, voltear esas Sí. modificaciones. Lo que pasa es que después diputados aprueba o rechaza lo que llega de senadores, no vuelve a trabajar sobre el texto Claro, de la ley. pero tiene que ser 2/3. Claro, exactamente. Bueno, pasemos ahora a qué rechazan los sindicatos. Y ya nos vamos metiendo en lo que está pasando afuera también en el Congreso. Laura Vales en página 12 detalla muy bien por separado qué aspectos marcan los distintos sindicatos y centrales de trabajadores en su rechazo a la ley bases. Están los docentes de CETERA que advirtieron que si se aprueba, los maestros perderán el fondo de incentivo docente que el Estado Nacional aporta para mejorar los sueldos y que Milei se niega a ejecutar. Rechazan además la ley bases porque eliminará la fijación de un piso nacional para sus salarios y volverían a cobrar lo que cada provincia pueda pagarles. Después está el rechazo de los estatales de ATE, que además hoy hacen paro y movilización. Dijo Rodolfo Aguiar que la reforma laboral que contiene esta ley es absolutamente regresiva, que están en riesgo de desaparecer todos los derechos adquiridos, es lo que dicen desde ATE. La bancaria que conduce Sergio Palazzo también concentra desde la mañana y marcha a la plaza. No queremos una reforma laboral regresiva, no estamos de acuerdo con la vuelta del impuesto a las ganancias, no queremos más privatizaciones ni eliminación de organismos públicos. Esa es la postura de la bancaria. Después está el SMATA, Sindicato de Mecánicos. Ricardo Piñanelli dijo sobre el RIGI que hay que tener cuidado porque van a venir inversiones, pero para sacar el producto primario, es decir, el litio, el cobre, el oro, toda la minería, y alertó que si no hay valor agregado, no crecerá la industria y por lo tanto van a aumentar los despidos en el sector. Para Piñanelli, el RIGI plantea si queremos ser una Argentina grande o queremos tener un periodo corto de extracción para quedar lamentándonos. Esa es la postura del SMATA. Después está también hoy el gremio de dragado y balizamiento que convocó a concentrar contra el impuesto a las ganancias como principal reclamo. Después está el Frente Sindical de Universidades Nacionales que realizó un encuentro de no docentes, docentes y estudiantes en el que aprobó también movilizar y un paro de 48 horas que hoy cumple su segundo día. Y después también muy fuerte lo de los aceiteros, también un gremio que tiene de los salarios más altos del país, convocó a un paro de 24 horas para acompañar la movilización al Congreso, especialmente en oposición al impuesto a las ganancias, entre otras cosas. Bueno, ahí definitivamente tenés de todo dentro de la ley bases y por eso el rechazo en la calle. Desde este martes a la tarde ya el Congreso estaba totalmente vallado y hay como un aprendizaje a lo largo de la historia, que es que cuando algo se va a tratar dentro del Congreso y lo vayas afuera, y tal vez no es del todo popular. Tenés el video, el paño, para ir mostrando lo que es también el vallado que rodea al Congreso, que es realmente impresionante. Bueno, es como siempre, cada vez que dentro del Congreso se trata una ley impopular, por lo general se rodea de vallas, porque se sabe que va a haber
rechazo en las calles. Bueno, mientras el Senado trate la ley bases, en la Plaza del Congreso una protesta de gremios, de movimientos sociales, de organismos de derechos humanos, partidos de la oposición le van a reclamar a los legisladores que no aprueben el proyecto. Hay expectativa ahí de que esto genere que los que tienen alguna duda escuchen el clamor popular, etcétera. Veremos. A eso no le pongo tanta expectativa porque parece estar todo bastante más atado a las negociaciones que ocurran dentro del Senado que a la presión que pueda llegar de la calle, ¿no? Sí, pero bueno, sí. está bien movilizar, es importante que se sienta también el reclamo, que se sienta el rechazo popular y sectorial a las modificaciones que propone la ley, ¿no? Sí, digo, sobre todo teniendo en cuenta el discurso de un gobierno que siempre cataloga todas esas movilizaciones de los que defienden los privilegios y qué sé yo, como que los encapsula en ese lugar, es difícil que les dé bola. Bueno, esa movilización está motorizada hoy por un sector de la CGT, no por la CGT orgánicamente en su totalidad, por las dos CTA, también está la Unión Trabajadora de la Economía Popular, el gobernador bonaerense Axel Kicillof, que adhirió, la Cámpora, que viene haciendo también una convocatoria y volanteadas y charlas para sumar voluntades, todos movilizan, además del Frente Patria Grande, las organizaciones de izquierda, partidos del Frente de Izquierda y sus comisiones gremiales, es decir, va a haber una gran movilización mientras todo esto se trata. Ayer ya hubo desde temprano una vigilia frente al Congreso, ahí estuvieron Larroque, Catopodis, una presencia del gobierno bonaerense muy intensa en este debate. Dijo Larroque que el presidente está llevando al país al abismo y que puede desfigurarse totalmente la Argentina como la conocimos. Sí, yo creo que el presidente está avanzando hacia el abismo, está llevando al país al abismo y acelera todos los días. Entonces, la tarea de la oposición y de toda la dirigencia política, sindical, social, es tratar de que el presidente reaccione, que modifique esa dirección, que cambie el rumbo. Y fundamentalmente mañana, por supuesto, que no se sancione esta ley, porque ya estamos padeciendo muchas cosas, mucho sufrimiento, lo estamos viendo día a día, las situaciones son acuciantes, la provincia de Buenos Aires en particular, hoy lo veíamos con la conferencia de Axel, con la presentación que encabezó Cato con todos los ministros y los intendentes, está siendo castigada, y no es que castigan un gobierno, castigan a los bonaerenses, y necesitamos que haya un cambio de rumbo urgente, por eso lo de mañana puede ser un antes y un después sobre una situación que ya es muy compleja. Mañana puede desfigurarse totalmente la Argentina como la conocimos. Bueno, ahí estaba el Cuervo Larroque y también Catopodis, otro ministro bonaerense, en la vigilia frente al Congreso, dijo que no está bueno para la Argentina y para la democracia que se intenten sancionar leyes con la extorsión. No pueden hacer una radio abierta, no pueden estar en la plaza con volantes explicando una ley porque es una ley oscura, porque es una ley que tiene negocios, porque es una ley que pretenden sacarla cambiando votos por embajadas por votos. Eso está muy mal, no está bueno para la Argentina y para la democracia argentina que se intenten sancionar leyes con toma y dacas, con la extorsión, con prácticas que pensábamos que estaban totalmente erradicadas, así que va a ser mañana una presencia muy importante de militantes. Bueno, ahí estaba Catopodis, también en esta vigilia en el Congreso. Ya están sentándose los senadores a esta hora, mientras yo te voy contando esto, para dar quórum. La tercera en llegar para dar quórum. Sí. Está muy apurada en ser embajadora en la UNESCO. No me digas, París. no me Da digas. gana de irse a París. Pero disimulá. Lucila Crexel, la neuquina, la futura embajadora en la UNESCO, ¿no? Si al menos se concreta. Sí. Entre paréntesis, para que Crexel sea embajadora argentina ante la UNESCO, la tienen que votar los senadores. Ah, claro. Sus propios compañeros, digamos. Así que va a tener que tener muchas ganas los otros senadores de decir, che, ¿sabes qué? Te vamos a premiar por el buen gesto que Algunos tuviste, querrán premiar, otros querrán castigar. Decir, che, yo no te puedo votar para que te vayas Te a está París portando mal, con será $15.000 por mes después de lo que Y votaste. por eso llegó temprano, ¿viste? Para ir empezar Para a ir chamullar charlando. loco, tantos años que no conocemos. Sí, la semana que viene votame, La semana que viene estoy. Mirá, necesito un retiro. Bueno, hoy el resumen imposible dura un poco más, está muy atravesado por todo esto, están pasando muchas cosas, así que vamos a seguir resumiendo. Sí, ahora, por favor. Si sale o no sale la ley bases, es muy relevante también para la reacción del sistema financiero. Hay eso mucha sí. expectativa puesta acá. El Fondo Monetario Internacional está esperando esto, los mercados están esperando esto, que Milei pueda aprobar su ley. Tal es así que Luis Caputo anunció
en estas horas que negocia un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y que lo van a charlar el jueves. No es una noticia del 2018, cuando Caputo era funcionario de Macri y le pedían al Fondo Monetario Internacional el préstamo más grande de la historia del organismo. Sí. Esto vuelve a pasar. La Argentina es un loop constante. Leyes raras con negociaciones oscuras en el Congreso y negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Es como... Con Toto Caputo negociando. ¿Qué está pasando acá? Bueno, otra vez ¿Cómo me Caputo. ilusiona eso, Caputo negociando con el fondo? Otra vez Caputo anuncia 6 años después que negociará un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional. Leandro Renú publicó en Página 12 que hay una única razón por la cual Luis Caputo fue designado ministro de Economía en el gobierno de Javier Milei, que es su métier, es decir, su especialidad, que es y será conseguir dólares por diferentes vías. Pero Claro. casi de la misma manera que en el gobierno de Mauricio Macri, el ex Goldman Sachs atravesó 6 meses de gestión sin tener divisas de inversiones, del agro, y con el swap de China frenado, lo cual volvió a dejarlo abrazado otra vez al Fondo Monetario Internacional como única balsa de salvación para las próximas horas. En un congreso organizado por la consultora Libertad y Progreso, el ministro avisó que estamos en el proceso de la revisión del fondo, que va a ser el 13, y a partir de ahí empezamos a negociar con ellos un nuevo programa. Y sin dar mayores detalles, anunció la toma de nueva deuda por una razón central, que es que cuando asumió, Milei, quien ya lo había criticado por su vicio de tomar deuda, Sí, claro. le pidió conseguir volumen de dólares necesario para salir del cepo, el famoso cepo del que el gobierno necesita salir, la Argentina también, y que el gobierno además prometió, Milei, salir lo antes posible. Y hoy, la estabilidad política de Caputo en el gabinete depende enteramente de este préstamo, que tiene sus complejidades. Una curiosidad, dice Leandro Renú en Página 12, este anuncio en medio de un salto de los dólares y el riesgo país parece un contraataque discursivo a la volatilidad de los mercados, que hoy cuestiona la incapacidad política de Caputo y el gobierno de Milei de sacar leyes y conseguir divisas. Claro, pero él era Messi. El Messi de las finanzas. Pero no era que para Messi debía ser fácil conseguir dólares. No. Es más fácil para el Messi real, es más fácil jugando a la pelota. Caputo igual, Conseguir dólares jugando en el Inter Miami que para Toto Caputo, claro, como ministro de Economía. En paralelo, todo esto se da cuando el organismo que comanda Cristalina Georgieva viene demorando el desembolso de 800 millones de dólares de la última revisión. Esa demora es política, dado que el ajuste de Milei es incluso más fuerte que el que pedía el fondo, pero en el fondo no están convencidos de que el gobierno pueda sostener en orden la crisis económica y social. Y en gran medida están esperando a ver qué pasa entonces con la ley bases. Mientras tanto, el Banco Mundial empeoró el pronóstico de recesión para la Argentina. El organismo estimó una caída del PBI del 5% para este año, lo que arrastrará a la baja el promedio del crecimiento de la región. Somos nosotros lo que hacemos que el promedio de la región dé para abajo. Miren. Tomá, chileno. Me llevo uno conmigo, como cuando te expulsan en el fútbol. Bueno, a ver, es parte también de la expectativa que hay en los mercados. De esta manera, entonces, el organismo empeoró su proyección de recesión para el país respecto del informe de abril, cuando había advertido que la economía argentina iba a retroceder 2,3%. Noticia de último momento. ¿Qué pasó ahora, Colombati? Hay quórum en el Senado. Epa. El oficialismo logró el quórum con 37, justito, 37 presentes, el número que necesitaba para llegar al quórum en el Senado. Por lo tanto, en instantes comienza entonces a tratarse la ley bases con el dictamen del oficialismo y el paquete fiscal también en el Senado. Ya hay quórum, 37 presentes, ya izaron la bandera, pin, 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 arranca la sesión. Entonces, con el oficialismo logrando el quórum necesario a las 10:19, sí. 10:15. Finalmente consiguieron los 37 senadores necesarios para empezar a debatir la ley. Presente para dar quórum Martín Lustó, ¿no? El número estaba ahí justito. Luego de los dos santacruceños que dijeron nosotros no damos quórum, fueron, charlaron con Lustó y dijo, yo el quórum lo doy, vamos a tratar la ley. Y finalmente entonces el oficialismo tiene el número y arranca la discusión de la ley bases en el Senado. Todo esto, insisto, minuto a minuto, mucha expectativa de lo que pueda suceder en las próximas horas, sobre todo de, listo, ahora que tienen quórum, el próximo paso es aprobar en general. ¿Llegan a aprobar en general?
Si tuvieron 37 para dar quórum, indicaría todo que sí van a tener el número para aprobar en general. Y después viene la rosca, a los hachazos, codazos y demás, cafecito y biribiri, para modificar la ley bases en la discusión en particular, artículo por artículo, que es lo que veníamos contando hasta recién. Y todo esto también con la expectativa de que está en el escenario la posibilidad de empate y de que Milei viaja. Milei viaja a la noche. Sí. En el medio va a hablar 2 veces, ahora en un rato y a la tarde. Y Javier Milei parte esta noche a Italia para participar del G7. Sin Mondino. Sin Diana Mondino. Y de esta manera el presidente cumple en 6 meses de gobierno 1 mes fuera del país. Buen promedio, ¿eh? Vamos, Javo. Pasó 30 días de viaje. Bueno, En para mí apenas- está haciendo todo lo que no pudo hacer en su vida. Y lo está haciendo ahora y no le importa nada y un poco lo banco. Hay algo de eso. Puede haber algo de eso. Lo cierto es que acumula entonces 30 días de gira por el extranjero con 7 viajes, 4 de ellos a Estados Unidos. Ya viajó a más estados de Estados Unidos, siendo presidente de la Argentina, que a provincias argentinas. Ah, que Biden. Bueno. Ya conoce más estados Muy bien. de los Bueno. Estados Unidos Bueno, por eso que él- provincias argentinas en su viaje como presidente. Está bien, por eso él dice que hizo la encuesta esa falopa de Gallup, que, Sí, sí. que los yanquis los quieren a él como presidente. Que al final era falsa. Sí, sí. Bueno, Claro. por otro lado, son la mayoría de estos viajes para participar de conferencias de empresarios, recibir reconocimientos, premios de organizaciones de derecha, conseguir fotos con figuras que admira, como Donald Trump, Mr. President, Bueno, con Elon dan Musk. si te dan un premio, lo mínimo que puedes hacer es ir a recibirlo de buena educación. De buena educación. Puedes mandar un video también agradeciendo, hacer una videoconferencia. Pero nunca queda bien. ¿Viste con el Martín Fierro cuando manda, no, Sí. recibe por Gabriela de la Elise en nombre de su hermano? Es cierto, no es. está bueno. Ahora, lo cierto es que recién ahora, después de 6 meses y todos esos viajes, con su llegada a Italia, Milei va a tener una agenda verdaderamente protocolar de jefe de Estado. Es la primera, recién ahora. Primero será uno de los asistentes al G7 y después va a participar de la Cumbre de la Paz organizada por Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, que se va a realizar el sábado en Suiza. Mirá este dato. Javier Milei completa 3 vueltas y media al mundo en 6 meses. Aplausos para Milei. Cuando este jueves llegue a Italia para participar de la reunión del G7, habrá volado más de 153.000 kilómetros. Poco cabotaje, visitó 7 provincias. La cuenta la sacó Sebastián Iñurrieta en una nota en letra P. Bueno, en fin, se viene entonces un nuevo viaje de Milei. Finalmente, informa Infobae, decidió incluir Suiza en la gira que va a iniciar hoy, cuando bien. despegue en el avión presidencial de la Argentina. Hasta el momento solo se preveía que viajaría hacia ese destino la canciller Diana Mondino, pero fuentes oficiales consultadas por Infobae confirmaron que hubo un cambio en la agenda presidencial. Esto también es muy particular. Milei va al G7, no hay información oficial de la agenda y los encuentros que va a tener en ese foro. Por lo general, antes de ir ya está todo arreglado. ¿Con quién te vas a reunir? ¿Cuándo? Porque es muy poquito tiempo, tenés que... No sé, agarrás, me contaba Ori ayer, la agenda de Lula ya sabe a qué hora se reúne con Macron, a qué hora se reúne, ya está ordenada. Claro. De Milei no se sabe nada todavía. Y porque está peleado con Mondino, boludo. Claro, es cierto. Y no tiene nadie Y que le lleve la agenda. Nadie le claro. ordenó la agenda, ¿no? Bien, amigos, bueno, hasta ahí entonces vamos a resumir parte de todo lo que ha pasado en la Argentina en las últimas horas. Nos quedarán afuera algunos otros temas que desarrollaremos cuando la Argentina nos permita el tiempo. Maldita suerte.